¿Qué tal, Sandra León? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues encantada de estar aquí una temporada más. Bueno, arrancamos nueva temporada, pero hay cosas que no cambian y esta sección es una de las secciones estrella del programa y por lo tanto, pues arrancamos esta temporada con esta sección de A Contracorriente, donde tratamos temas que son políticamente incorrectos, que normalmente no tratan el resto de medios de comunicación, pero para eso estamos nosotros, como, bueno, pues el grillo, Pepito Grillo, que dice y canta las verdades del barquero. Como digo, una sección de lo más necesaria y en esta ocasión, Sandra, hay que hablar, bueno, pues toda esta semana hemos hablado del ataque de Pedro Sánchez a los jueces, de la corrupción, pero también vamos a hablar de ideología de género, de todas las barbaridades relacionadas con esta ideología. Esta misma semana se ha celebrado en el Congreso unas jornadas impulsadas por Vox contra la ideología de género y las denuncias falsas, que existen. Y la izquierda, como siempre, ha puesto el grito en el cielo. Y vaya que sí lo ha puesto, ¿eh? Bueno, algunos lo hicieron antes incluso de que se celebraran estas jornadas, pidiendo directamente que se prohibieran porque alegaban que eran unas jornadas que difundían el negacionismo de la violencia machista. Y es verdad que gracias al gobierno de Pedro Sánchez, España cada vez se parece menos a un Estado de Derecho, pero los letrados de la Cámara Baja recordaron que no se puede imponer un veto con carácter previo, salvo que la misma convocatoria contenga elementos que vulneren la Constitución. En el caso de los independentistas esto ni siquiera les hubiera importado, pero en fin. El caso es que al final se celebraron, ahora vamos a hablar con uno de sus ponentes, pero para que veas hasta dónde llega el ridículo, te voy a leer el titular de esa misma noche del diario El País. El antifeminismo saca pecho en el Congreso de la mano de Vox y, entre comillas, el textual de una diputada. Si se crea odio entre hombres y mujeres, destruyes una nación. No sé si tú ves algo muy polémico en esta frase. Tela, porque además son ellos los que dividen a la sociedad entre hombres y mujeres, los que fomentan, impulsan el odio hacia el hombre y ensalzan a la mujer por el mero hecho de ser mujer, por cuestiones puramente de sexo, o sea, que es todo lo contrario. Lo segundo que les molestó, que un exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Francisco Javier Borrego, se burlase, decían ellos, de las personas trans. Pero realmente eso era lo que hacía, o de lo que se burlaba era de una ley, la ley trans, que permite la autodeterminación de género sin ningún tipo de cortapisa. Pues juzguen ustedes mismos. El juez arrugaba un papel y decía lo siguiente. Esto es un pegote de barro cocido. No me digan que me lo van a discutir. Porque si ustedes me lo discuten, hoy me siento mujer. Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan. Que les llevo por delito de odio a un tribunal. Muchas gracias. Han respetado mi identidad de género que transitoriamente en 2 segundos he manifestado. Bueno, pues ahí está esas declaraciones. Pero ha dicho, son polémicas porque no se suelen escuchar, Claro. pero la cuestión es que ha dicho una verdad como un templo. Hoy por hoy cualquiera de nosotros puede ir a un registro, decir que se siente mujer, que es mujer y automáticamente pasa a ser reconocido por la administración como mujer. Punto y final. Punto y final, y hemos hablado muchas veces, y además es que ya llegamos al ridículo de que, no sé si te acuerdas, en Cataluña hace relativamente poco en una carrera había un hombre que decía que es que él, pues que era de género fluido y que entonces, claro, cuando llegaba a las carreras que se sentía mujer. Fíjate Vaya, qué casualidad. qué casualidad. En fin, en todo caso, y aunque esto es lo que ha trascendido en estas jornadas, también se habló del daño que ha hecho la ley de violencia de género a muchos hombres y de esas denuncias falsas que tal vez no sepamos cuántas son, porque no hay estadísticas oficiales, que pueden ser más o menos, pero que existen. Y en esta casa hemos dado voz a hombres y sobre todo a padres que lo han sufrido en primera persona. Por eso yo hoy te traigo a uno de los ponentes de esas jornadas, que es Jesús Muñoz, vicepresidente de ANAVID, que es una asociación que, según se puede leer en su página web, ayuda a todas, y tal vez esto es lo que escuece, las víctimas de la violencia doméstica. Don Jesús Muñoz, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Miguel, ¿qué tal? Manuel, un placer poder hablar de libertad y sobre todo de algo que considero que no debería ser polémica. Pues estamos de acuerdo, no debería considerarse polémico, pero lo cierto es que ahí está, la polémica está creada. Desde luego estas jornadas son más que necesarias para arrojar luz sobre un asunto que normalmente es ocultado por la inmensa mayoría de medios de comunicación y de políticos, pero que supone un problema real. Hablamos de la ley trans, hablamos de la ley de violencia de género, hablamos del enorme problema, del drama que suponen las denuncias falsas, que no son pocas y que desde luego son muchísimas más de las que contabiliza el gobierno a través de sus cifras
oficiales. Cuéntanos en primer lugar, Jesús, cómo se desarrollaron estas jornadas, porque desde luego hubo muchas presiones hasta el último momento para que se prohibieran. Pues en primer lugar tengo que decir que ha sido un éxito total, primero, porque sin haber gastado un solo céntimo de euro en publicidad institucional, hemos salido gratuitamente en todos los medios de comunicación Desde que a luego. su vez han querido ridiculizarnos, y todos los lectores o telespectadores que ha habido los vídeos en TikTok como del País, en La Sexta, en todas las redes sociales, o sea, de manera mayoritaria la gente ha respondido que ya era hora que se pusiera voz a todas las víctimas. Por tanto, gracias a todos los medios de comunicación sufragados con nuestros impuestos, que nos han hecho la mayor campaña de publicidad gratis a costa del erario público, porque nosotros lo pagamos. Nosotros no nos hemos gastado un solo céntimo. Segundo, quería exponer muy brevemente algo que dije ayer en la presentación de las jornadas, que tuve el placer de ser elegido para copresentar las jornadas con doña Rocío de Mer, y dije algo que a mí me ha molestado estos días. Soy un papá normal, no soy una persona que esté acostumbrado, no digo a los medios, porque no soy una persona pública, he hecho vídeos y entrevistas en TikTok, en redes sociales, pero no a nivel de un diputado, un periodista como ustedes, que están acostumbrados. Soy un padre normal. Y el verme vilipendiado en imágenes X, intentando humillarme cuando soy un padre normal, pues he tenido que sufrir en mi propia familia, en mis hijos, un poco de tensión por la exposición pública a la que se somete a una persona sin haber hecho absolutamente nada más que defender a hombres, mujeres, niños, ancianos, blancos, negros, amarillos, transexuales, homosexuales, o cada uno como se quiere identificar. Entonces, lo polémico es que unas jornadas donde se hable de igualdad jurídica y de protección a todas las víctimas, ¿ese es el gran problema? ¿O el problema debería ser, como dije ayer, cómo es posible que un señor como Pablo Iglesias, que le gusta azotar a las mujeres hasta sangrar, tenga escenarios públicos y medios de comunicación? El problema es Anabid, Vox o quien haya hecho estas jornadas con la votación de sí del PP y del PSOE. ¿Eso es lo polémico? ¿O lo polémico debería ser que la señora Irene Montero y Ione Belarra, hiperfeministas, el gobierno más progresista y feminista de la historia, haya consentido, quien lo haya permitido, que dos señoras que se dicen demócratas se hayan sentado con un condenado por pertenecer a la banda terrorista ETA, Arnaldo Otegi, que en su historia criminal ha asesinado a 44 mujeres y 14 niñas? Esto que comentas, Jesús, es de una enorme hipocresía. Refleja una vez más el cinismo de la izquierda. Hay que recordar que Irene Montero, la líder, una de las líderes de Podemos, de la extrema izquierda comunista en España, que por cierto ha solicitado abiertamente la prohibición de este tipo de jornadas, es decir, suspender la actividad legítima del Parlamento. Irene Montero es la artífice de esa ley que en su día puso en marcha el gobierno y que supuso la reducción de penas a violadores y la salida a la cárcel de violadores, agresores sexuales y pederastas de todo tipo. En su caso, Jesús, hay un punto que me parece ciertamente relevante, porque es una realidad que está ocultada por la inmensa mayoría de medios y desde luego también por el gobierno, que es el tema de las denuncias falsas. Usted ha sufrido en primera persona el problema, el drama de las denuncias falsas, concretamente 7, si no me equivoco, 6 años de litigios, una relación rota con su hijo. Sé que es complicado porque cuando uno ha sufrido tanto tiene mucho que contar, pero no sé si podría resumirnos tu caso para que la gente se haga una idea de lo que sufrís como padres los que os veis sometidos a este tipo de denuncias. Pues muy brevemente, es un proceso judicial en el que me tiro prácticamente 6 años de instrucción, y simplemente mi delito fue en un proceso de separación donde no estaba casado con esa persona, sino que teníamos un hijo en común, y yo noto que esa persona pues no tiene una, vamos a decir, estabilidad emocional normal. Es una persona que era consumidora habitual de hachís y que mezclaba con ansiolíticos y antidepresivos. Y yo veo que eso es una bomba de relojería. Por tanto, lo que quiero es solicitar la guardia y custodia compartida para mi hijo, ella por su ley, yo por el mío. Eso me costó. El delito en este país de pedir la custodia compartida de tu hijo me costó enfrentarme a 30 procesos judiciales, 7 denuncias de violencia de género, 2 querellas criminales y 1 denuncia ante la Agencia de Protección de Datos. Todo esto con dinero público fomentado a través del Instituto de la Mujer, que pagaban a la Federación de Mujeres Progresistas
progresistas porque la señora que llevó la defensa o el ataque, en su caso, hacia mi persona fue la mujer actual de Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de la Sorzano, directora jurídica de la Federación de Mujeres Progresistas. Nada baladí. ¿Qué sucede? Que cuando intento pedir la guardia y custodia me plantean una tras otra 7 denuncias consecutivas. Jamás he tenido orden de alejamiento denegadas desde el primer momento, tanto en informes del Ministerio Fiscal como en los autos judiciales del propio magistrado. Y le digo literalmente porque me lo sé de memoria. Abro comillas. No se constata situación objetiva de riesgo, ya que lo único que existe aquí es una situación de crisis por la custodia del menor. No se acepta la solicitud de orden de alejamiento. Y el juez lo rectifica. Y así una tras otra. ¿Qué sucede? Pues que cuando no se me impide durante 4 meses ver a mi hijo, intento verlo en la guardería. La madre aparece, la madre de mi hijo aparece, me agrede, hechos por los que fue condenada en el Juzgado Penal 16, un año después, y me rompe el labio, aparte de injuriarme delante de las propias profesoras de la guardería y de varios testigos. Jesús, Así, 2 cosas que son importantes. Llegaron a pedir para ti 14 años de prisión. Entiendo que sí, has salido absuelto de todo lo que se te sí, acusó. sí. Esto Tengo es una importante libre... subrayarlo. Sí. Gracias por la puntualización, veo que solamente en mi caso. Tengo una sentencia de 42 folios de libre absolución por fundado uso espurio. Así lo refleja el magistrado de las 42 páginas de la sentencia en la página 28, cuarto párrafo de la Y 2 sentencia. cosas más, Jesús, que me gustaría para tratar todos los temas. Por otro lado, Ujú. ¿qué ha pasado con tu hijo? Porque esto también es un drama. Pues dejo de ver a Óscar el 28 de enero del 2008 porque sé que es un poco grueso lo que voy a decir, pero era la única forma de que mi hijo tuviera una madre. Le voy a explicar por qué muy brevemente. Uno de los días que intento ver a mi hijo con auto judicial después de 4 meses sin verle, mi expareja a 30 centímetros de mí le da una paliza a mi madre y mi madre lleva una placa hecho tornillos en su pierna gracias a eso. A pesar de eso, soy detenido porque se inventa que agreda a su padre. Me piden 7 años de prisión por haber maltratado durante miles de años a mi expareja y haber dejado en silla de ruedas a mi exsuegro. Se contratan detectives. Para que se hagan una idea, mi proceso judicial duró 3 días, 10 horas de media. Tengo una sentencia judicial de libre absolución, demostré que todo era absolutamente falso, montado tanto por las abogadas como por la familia de mi ex. Pero Entonces, usted también acusó de maltratar, de que a la madre de maltratar a su hijo. Sí, no, yo no. Mi hijo cuando me conoce en el 2016, gracias a la página web malostratosalsos.com, se pone en contacto conmigo y me empieza a contar una serie de historias que yo desconozco porque había estado 13 años sin contacto con él. No le Claro. conozco, es un desconocido. Y es mi hijo el que me pone en conocimiento de todos los hechos. Le pongo una aplicación para que grabe en el teléfono y él graba cómo su madre le agrede. Y es mi propio hijo el que denuncia a la madre por agresión sexual. Estamos Según cuenta él. hablando, Jesús, de un caso en el que usted recibe una serie de denuncias falsas por parte de su expareja que son todas archivadas, anuladas por la justicia. Encima se producen agresiones por parte de su expareja, es decir, justo al revés del relato que ella Claro. intenta reflejar, pero tu caso, Jesús, no es único. No, De no. hecho, desde vuestra asociación os dedicáis precisamente a eso, a denunciar casos de denuncias falsas por violencia de género, y son muchas las denuncias. ¿Qué opinas sobre el hecho de que el Gobierno y la Fiscalía insistan en que el número de denuncias falsas por violencia de género apenas es el 0,00001% de todas las denuncias? Pues es fácilmente puntualizable, además es fácilmente desenmascarable. Simplemente una puntualización sobre lo que ha dicho. No obtuve archivos o sobreseimientos, tuve una libre absolución. Demostré que todo era absolutamente falso. Correcto. Vale, en relación al 0,01%. Miren, muy brevemente, porque sé que el tiempo es oro y más en un medio de comunicación. Yo no puedo estar más en contra de lo que dice el Gobierno, primero porque miente, y además lo miente sabiendo que es adrede. Mire, hay un informe del Consejo General del Poder Judicial que hace el estudio entre el 2014, 15 y 2012, 13 y 14, estudio de los juzgados de violencia de género y audiencias provinciales. Resumido, lo que hacen es coger de las 380.112 denuncias de esos 3 años, cogen 500 sentencias de las 86.000 condenas, y lo que cogen son 300 casos de recursos de audiencias
provinciales y 200 casos graves que llegan directamente a las audiencias provinciales. Lo que dice ese informe, que invito a la gente a que se lo lea, es que de las 200 casos graves de audiencias provinciales, 47 terminaron en libre absolución y los magistrados en sus sentencias reflejan que de los 47, 37 al menos tenían serios indicios de falsedad. Ninguno de los magistrados a los que está obligado por ley persiguió, como está obligado por ley, la persecución del delito de falso testimonio, simulación de delito y denuncia falsa. Por tanto, el 0,01 no se coge del total de denuncias estudiadas, como se dice desde los últimos 20 años. Es el estudio que se hizo en tan solo un año de 500 sentencias, donde los miembros de la Comisión de Estudios Jurídicos del Consejo Nacional del Poder Judicial estableció para ellos que 500 sentencias era lo suficientemente estimativo para saber cuántas denuncias había por ejemplo, a día de hoy llevamos 2.991.000 denuncias de violencia de género, de las que 2.197.000 han terminado en sobreseimientos, archivos o libres absoluciones. Solamente hay 697.000 condenas. Jesús, por vuestra experiencia en vuestra asociación y para terminar un poco la entrevista, por vuestra experiencia, ¿es muy común que en procesos de divorcio, de separación problemática, se produzcan este tipo de denuncias falsas? La palabra clave es custodia, yo creo. La custodia de los hijos, ¿no? Pues mire, le voy a dar, y permítame el lujo, el titular. Las cifras que se manejan, y no solamente por nosotros, sino por los partidos políticos, porque ellos hacen estudios con agencias externas, el 90% de las denuncias de violencia de género vienen precedidas de procesos de separación o solicitudes de guardia y custodia. Pues está claro, más claro, imposible. Don Jesús Muñoz, miembro de Anavid, vicepresidente de Anavid, una asociación que, como decimos, ayuda a todas las víctimas de violencia doméstica y que, entre otras cosas, denuncia este atropello, el de las denuncias falsas por cuestiones de violencia de género. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un saludo, un placer. Hay que recordar, Sandra, que entre el 75 y el 80% de las denuncias anuales por violencia de género terminan declarando al acusado como inocente. Que no digo que todas sean falsas, pero desde luego el 80% de las denuncias acaban archivándose o acaban declarando que el acusado es inocente. Ese es el dato que a mí, desde luego, me parece más relevante frente a ese dato falso del 0,0001% de denuncias falsas que dice el Gobierno. Yo creo que en este caso no hay estadísticas oficiales, pero lo que es innegable, lo que es incuestionable es que hay muchos padres que sufren y, sobre todo, yo siempre lo subrayo, muchos niños que sufren, a los que el Estado debería proteger y, pues, a los que le das exactamente igual. Esto no es una cuestión de sexos, no es una cuestión de hombres y de mujeres, esto es una cuestión de justicia. Y nosotros estamos aquí para denunciar las injusticias y los atropellos del Gobierno. Muchísimas gracias, Sandra. Hasta la semana que viene.